Pilar. Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, José Antonio. Bueno, ¿cómo son esas presiones inflacionarias que se van moderando? ¿Creéis que va a ir más rápido incluso de lo que esperaba el BCE? Bueno, la verdad es que yo, como bien decís, y lo estáis diciendo en vuestro programa, es decir, ahora mismo, ¿en qué situación estamos? Es decir, venimos de una inflación de doble dígito en Europa que se ha moderado a presente como al 8,5. Venimos de una inflación casi cercana al doble dígito el año pasado en Estados Unidos, que está ahora mismo en torno al 6,5, con una inflación subyacente del 5,7. Es decir, ya estamos viendo esa moderación. Estamos viendo esa moderación que nosotros creemos clarísimamente que va a continuar. Quizá aquí la cuestión que se está planteando en el mercado y quizá la pregunta que nadie sabe contestar con certeza es ese ritmo de desaceleración de la inflación, ¿cuál va a ser? Nosotros creemos que va a ser un poquito más rápido de lo que el mercado espera, pero también creemos que el mercado de alguna forma está descontando, porque estamos viendo que la expectativa de inflación a los próximos 5 años, por parte de los bancos centrales, que es lo que miran a la hora de fijar su política monetaria, está por encima, está alrededor del 2, entre el 2 y el 2,5%. Nosotros creemos que vamos a tardar en llegar a esos niveles. Creemos que de momento la inflación sí va a bajar mucho durante este año, pero se va a quedar en torno al 3,5, 4%, y luego realmente los deberes difíciles por parte de los bancos centrales va a ser conseguir que esa inflación pase del 3,5 al 2%, que es su objetivo definido, ¿no? como inflación objetivo de tener un 2%. Pero es verdad que la inflación va a mejorar y eso son buenas noticias para los mercados. ¿La deuda del Tesoro de Estados Unidos sigue barata o empieza ya a no ser el momento? Bueno, nosotros ahí lo hacemos de forma muy simple. Nosotros lo que estamos diciendo, más o menos, que nuestras expectativas para los próximos 3 años, nosotros estamos mirando más a un plazo medio que lo que es el año 23, y creemos que el bono americano debe pagar en torno al 3,5%. Estamos viendo que cuando hay ciertas, o se juntan ciertas noticias positivas desde el punto de vista de crecimiento económico, desde el punto de vista de menos presión, inflación, vemos como esa TIR del bono americano a 10 años se te va por debajo del 3,5, pero creemos que de media eso sería un poco el punto de referencia. Con lo cual, quizá por hacerlo o por decir a los inversores algo como sencillo, es decir, yo que entramos, y lo decía Víctor antes, ¿no? Decía, hablar de la gran rotación. Nosotros creemos que entramos en un entorno de, no diríamos gran moderación, pero un entorno de moderación de punto de vista de crecimiento, un entorno de moderación de punto de vista de rentabilidades esperadas, y ahí haríamos la regla del 3. Es decir, yo creo que cualquier inversor ahora mismo que piense que la renta fija le puede dar en torno al 3, que la inflación va a estar en torno al 3, no se va a equivocar mucho para los próximos 3 años, con lo cual hablaríamos de 3,33, y eso quizás es una referencia que puede de alguna forma orientarnos muy bien en lo que nos puede venir en los próximos trimestres o años, ¿no? Para quien está mirando sobre todo a China, Asia, en ese punto de inversión en emergentes, ¿se ven todavía signos de presión, o se ven ya signos de presión salarial en China, o todavía no se ve esa fotografía? No, a ver, la reapertura de China, que todo el mundo está hablando de ella y es uno de los temas de inversión estrella a principios de este año, y pensemos que China lleva, el mercado chino ya ha reflejado, en nuestra opinión, mucho de esa reapertura. Creemos que China no tiene las presiones salariales que se están viendo en Estados Unidos, por ejemplo. Creemos que China va a tener una reapertura y una aceleración de punto de vista de crecimiento económico que va a pasar del 3% que hizo el año pasado a alrededor de un 5%, con lo cual también va a ser un crecimiento y una reapertura más moderada de lo que el mercado espera en general. No vemos presiones de salarios, no vemos presiones excesivas desde el punto de vista de inflación. Yo creo que la inflación en China volvemos otra vez a niveles del 3, no a niveles del 10% como en los mercados desarrollados, pero es verdad que aquí se van a juntar dos cosas, o dos, vamos a decir, movimientos o fuerzas importantes. Una, cuando dejan los bancos centrales de países desarrollados, en concreto la FED y el Banco Central Europeo, de subir tipos, que seguramente estamos hablando del primer trimestre, y luego todas esas presiones inflacionistas que sí van a llegar por parte de China de mayor crecimiento económico, de mayor consumo, bueno, pues van a coincidir un poquito en el tiempo. Es decir, nosotros que vamos a ver esas dos fuerzas, un poco cómo se llevan, ¿no? Porque digo que se van a llevar de forma regular. Eso va a suponer, en nuestra opinión, que los bancos centrales de mercados desarrollados no van a bajar tipos hasta bien entrado el 2024, es decir, los mercados están descontando que se empieza a bajar tipos a finales de este año. Nosotros no lo vemos así, clarísimamente creemos que los bancos centrales, después de haber luchado y estar luchando de hecho contra la inflación, no van a poner en riesgo su credibilidad desde el punto de vista
de política monetaria y por tanto van a tomárselo con mucha tranquilidad, van a tener muchísima paciencia para empezar a bajar tipos, porque lo que no se pueden arriesgar, y eso lo sabemos todos en el mercado, es a que los bancos centrales empiecen a bajar tipos pensando que la inflación ya está controlada y tengamos un repunte de la inflación, que es un poco lo que comentaba de la reapertura de China. Pensemos que el último dato que os doy es que en China el nivel de ahorro que se ha acumulado durante la pandemia, porque pensar que China lleva 2 años bajo los efectos del COVID-0, de la política de COVID-0, se ha ahorrado equivalente al 8% del PIB. Es parecido a lo que ahorraron los americanos, ¿no? Es decir, que realmente en China sí va a haber un mayor consumo, sí va a haber mucho más actividad y eso va a tener presiones inflacionistas que de alguna forma se van a exportar al resto de los mercados, aunque creemos que va a ser un efecto más o menos moderado, pero con ese efecto que decía yo contrario de presiones inflacionistas que vienen de China y inflación bajando en los países desarrollados, va a llegar un momento que se van a chocar y se van a estabilizar en torno al 3,5-4%, y luego, como bien decía y vuelvo a repetir, lo más difícil para los bancos centrales es hacer que esa inflación del 3-4% baje a niveles del 2%, ¿no? Muchísimas gracias, Gonzalo Rengifo, director de Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica. Buen día y buen negocio, Gonzalo. Muchas gracias a vosotros. 16 de la mañana, nos queda ya solo hablar. Teníamos a Pablo Gil, pero lo vamos a tener un poquito más tarde